Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 del aula integración de TIC en las organizaciones. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Tal y como lo tenemos presupuestado, el día de hoy estaríamos desarrollando nuestro encuentro sincrónico correspondiente a este módulo número 1 del curso. Bien, la agenda para el día de hoy es, en primer lugar, realizar una breve presentación de este módulo número 1. Luego vamos a hablar de los conceptos de planeación estratégica. Por un primer lado vamos a hablar de la planeación y los principios que tiene esa planeación. Por otro lado vamos a hablar de la estrategia. Vamos a hablar posteriormente ya del concepto compuesto de la planeación estratégica. Hablaremos luego de ese concepto de la planeación estratégica de los pasos para realizar un ejercicio de planeación estratégica, y por último vamos a ver de qué se trata el análisis estratégico, de cómo se validan elementos externos de la organización y a su vez cómo se evalúan también conceptos y elementos internos de la empresa para validar cómo se desarrolla ese funcionamiento. Bueno, inicialmente pues recordemos como punto de partida que nuestro módulo número 1 se denomina precisamente planeación estratégica, por eso vamos a desarrollar tantos elementos asociados a ese aspecto. Busca este módulo número 1 que ustedes puedan identificar los elementos de un plan estratégico y comprender su importancia para establecer una hoja de ruta que permita realizar un análisis situacional de la organización. Para este módulo número 1 están planeadas dos actividades. Esas actividades ustedes ya las han venido desarrollando. Ustedes cuentan con la primera de esas actividades ya presentada, que se denomina tarea planeación y definición del objeto de medición. Ustedes ya entregaron esa actividad, yo la evalué hace ya pues algunos días, hace una semana creo que yo realicé la evaluación de esa actividad, y en este momento ya se encuentra habilitada o se encuentra a disposición la actividad número 2, que es la evaluación elementos principales de la planeación estratégica. Recuerden que esa actividad tiene vencimiento el próximo día lunes 1 de marzo, ¿no? Es muy importante que ustedes realicen la presentación de sus entregas con los tiempos adecuados, ¿no? Con los tiempos que se encuentran planeados para desarrollar precisamente ese ejercicio. Posteriormente entonces entraremos ya en el desarrollo del módulo número 2 y entraremos en la segunda parte del curso. Actualmente pues nosotros ya estamos por cumplir un mes de desarrollo del aula, hemos desarrollado ya una actividad, hemos desarrollado con estos dos encuentros sincrónicos y ya pues estaremos próximos a finalizar ese primer mes para afrontar lo que será ese segundo mes, que de por sí pues ya prácticamente lo estamos iniciando, porque recordemos que el curso tiene cierre el día 22 de marzo. Entonces de por sí ya nosotros estamos en ese segundo apartado, en ese prácticamente segundo mes, ¿no? Estamos en esa primera semana de las últimas 4 que quedan de desarrollo del curso. Entonces después de esta sesión sincrónica y el próximo lunes ustedes ya estarán habilitados para presentar la actividad número 3 y la actividad número 4. Nosotros en las siguientes semanas estaremos desarrollando las sesiones sincrónicas correspondientes al siguiente módulo, pero pues ya estaremos, como lo menciono, en nuestra recta final, en los últimos apartados del desarrollo de nuestro curso. Bien, recuerden que cada una de las actividades en este curso tiene un peso del 25% sobre la nota final, lo que significa que alguna no presentación, alguna falta en la entrega de esas actividades pues compromete y demasiado la posibilidad que ustedes aprueben o no el curso, ¿no? El aula, que quedaría dependiendo su nota del resto del 75% de las actividades del curso. Lo ideal, como lo digo, es que ustedes presenten la totalidad de las actividades y así pues evitar
posibles complicaciones más adelante. Bueno, entonces, dando claridad a estos elementos que hacen parte del curso, vamos a iniciar la temática de este encuentro sincrónico, que busca tratar sobre la planeación estratégica. Lo primero que nosotros debemos aterrizar es el concepto de planeación. Es el primer elemento que nosotros debemos entender, ¿no? Debemos partir de que la planeación estratégica es un compuesto de dos conceptos independientes, de dos conceptos que han ido evolucionando a lo largo de la historia de la administración de empresas, a lo largo de esa evolución de esos ejercicios estratégicos, pero que de cierta manera cada uno de esos elementos tiene su particularidad y dan forma a la planeación estratégica, ¿no? Entonces debemos analizar primero en qué consiste la planeación, luego en qué consiste la estrategia, y así ir dándole forma a lo que es el concepto de planeación estratégica. En primer lugar, voy a citar textualmente la definición que he traído para este encuentro sincrónico. La planeación puede definirse como la etapa que forma parte del proceso administrativo mediante el cual se busca establecer las diferentes directrices en las que se orientará a la organización. Además, busca definir las estrategias que debe implementar la organización a futuro y se seleccionarán alternativas y acciones correctivas en caso tal que no se presenten resultados esperados en el ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener acá como punto de partida es que la planeación es un proceso administrativo. Es ese conjunto de esfuerzos, conjunto de actividades administrativas que buscan dar directrices sobre la manera en que se debe realizar un trabajo o cómo se organiza un trabajo, ¿no? Recordemos que desde los principios de la administración científica nosotros buscábamos la manera de identificar cómo debe realizarse un trabajo de manera mucho más adecuada, de manera más óptima, que permitiese alcanzar unos mejores resultados en términos de productividad, de eficiencia. Ese es el sentido de la administración, ¿no? Entonces todos esos elementos, todos esos conceptos han ido evolucionando hasta identificar este concepto de planeación, ¿no? Como un proceso administrativo que permite definir directrices por medio de las cuales se va a organizar el trabajo. Y busca algo muy importante, que es definir las estrategias a implementar dentro de ese equipo de trabajo. Es decir, ya no solamente se encarga de evaluar cómo debe ejecutarse un trabajo y cómo se planifica la ejecución de unas tareas, sino que va un poco más allá e identifica qué debemos realizar a futuro dentro de ese equipo de trabajo para tal vez optimizar nuevamente o mejorar aún más los resultados que se estén alcanzando por parte de ese grupo, o de pronto de cierta manera tratar de validar qué tipo de escenarios a futuro se le pueden presentar a ese equipo de trabajo, y a partir de esos futuros escenarios pues definir aquellas actividades que deben implementarse, deben desarrollarse para que podamos mitigar esos cambios, ¿no? Obviamente este concepto de planeación empezó a desarrollarse al ir aumentando los ejercicios competitivos dentro de los mercados. Y recordemos que en un inicio, pues tal vez los mercados, sin importar el producto o servicio del cual estemos hablando, pues no se enfrentaban a tanta actividad, ¿no? A tanta competitividad, no se enfrentaban a, digamos, por decirlo de cierta manera, a tanta rigurosidad competitiva, como cada día sí lo vemos aún más. Organizaciones antiguas pues de cierta manera se preocupaban era simplemente por definir la manera en cómo debían ejecutarse el trabajo de una manera mucho más rápida, óptima, aumentar la productividad, aumentar el número de unidades producidas, porque simplemente se necesitaba eso, producir mucho a un bajo costo, o al menor costo posible. Ahora bien, al aumentar la competitividad, al aumentar el número de competidores del mercado, al aumentar la oferta de productos que se ofrecían a clientes, pues allá se identificó la necesidad de hacer cambios, hacer mutaciones, hacer planificación hacia el trabajo para precisamente encontrar utilidades tal vez en apartados, en momentos, en puntos donde antes no se lograba identificar.
obviamente también empezaron allí a entrar en cuestión cambios en exteriores de la empresa. Empezaron a identificarse demás elementos significativos como los políticos, los económicos, los sociales, que pues de cierta manera repercuten en el normal funcionamiento de una organización, y pues eso se traduce en la necesidad que las empresas tengan que adecuar sus ejercicios para conseguir los resultados deseados. Bueno, la planeación está orientada a estructurar los esfuerzos de una organización para cumplir objetivos, metas económicas, sociales y políticas. Acá están los tres elementos que les acabo de mencionar con anterioridad. Las organizaciones buscan de cierta manera orientar, esto es muy importante, los esfuerzos para poder cumplir con esas metas u objetivos que se han trazado. Y es que uno de los objetivos realmente significativos de la planeación es orientar precisamente esos esfuerzos, ¿no? Darles una visión única. Las organizaciones, las empresas son un conjunto de esfuerzos individuales, es una suma de esfuerzos de los diferentes actores que participan en ella, que deben buscar un fin único, ¿no? Un fin particular. Cuando no se tiene una visión clara de los resultados que se buscan o los resultados que quiere una organización, pues sencillamente cada área, cada equipo de trabajo, cada individuo va a realizar su actividad con un fin particular, pero no con el fin general que busca la organización, y vamos a terminar encontrando diferentes resultados y posiblemente no podemos estar alcanzando ese fin último que tanto deseamos. Por lo tanto, es bastante significativo e importante que desde el ejercicio de planeación se pueda asegurar que la visión final que tiene la empresa o el objetivo final que busca alcanzar la organización sea algo transversal a todos los individuos que actúan dentro de esa organización. Esta orientación de la empresa se da teniendo en cuenta los recursos reales con los que cuenta la organización y los potenciales recursos que podría tener. Y es que a la hora de yo definir cómo voy a ejecutar mi trabajo, cuánto voy a realizar de mi trabajo o cuánto va a realizar mi equipo, debo ser consciente de la capacidad que tienen ellos mismos, ya sea capacidad productiva, de trabajo, financiera, y hasta qué punto yo puedo llegar a nutrir a la organización o a esa empresa de nuevos recursos, porque sencillamente yo no puedo establecer metas o objetivos que no sean alcanzables para ese grupo, para ese equipo. Yo debo ser consciente al momento de fijar esas metas o objetivos de la capacidad con la que realmente se cuenta, porque no puedo, como lo he mencionado, fijar metas o objetivos que no puedan ser alcanzados dentro del presupuesto previamente establecido o dentro del plazo que también previamente se ha definido para el desarrollo de esas actividades. Simplemente si yo fijo una meta o un objetivo que realmente no se puede alcanzar en un plazo determinado, pues sencillamente esa organización o ese equipo de trabajo no conseguirá los resultados deseados. Incluso puede llegar a frustrarse en el camino del desarrollo de sus funciones y puede que se esté consiguiendo resultados que no permitan alcanzarse, ¿no? O no permitan desearse. Bueno, estos recursos permitirán establecer un marco de referencia necesario para crear programas y acciones específicas, logrando una predicción lo más probable de las diferentes mutaciones del entorno interno y externo, para generar planes necesarios que permitan mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades que garanticen el éxito de la organización. Y acá nosotros ya estamos hablando de algunos elementos importantes que son los factores que determinan el desarrollo normal de actividades dentro de la empresa. Acá mencionábamos como punto de partida elementos que ya vamos a desarrollar más adelante, los factores internos y los factores externos a las empresas, pero estos elementos de cierta manera lo que definen es el comportamiento cotidiano y el perfil competitivo que va a tener la organización en su mercado. Los factores externos están dados a partir de todos los elementos ajenos a la organización que están en su entorno, que definen el escenario en el cual la organización va a desarrollar sus funciones. Cambios políticos, ecológicos, económicos, los cambios externos del día a día que de cierta manera pueden llegar a repercutir
en el normal accionar, en las actividades cotidianas y normales que desarrolla una organización. Y los factores internos que hablan del diagnóstico propio y actual que tiene la empresa, que me va a permitir a mí identificar qué estoy desarrollando, qué estoy realizando actualmente, cómo desarrollo esas funciones, qué actividades debo modificar, ejecutar, cambiar, para poder así conseguir unos resultados particulares, para poder conseguir así unos elementos propios de ese ejercicio de planeación que deseo alcanzar a futuro. Es decir, fijarme una meta de optimización, de fijarme una meta de mejora continua, pero teniendo en cuenta precisamente ese diagnóstico real interno que he realizado, conociendo realmente cuáles son mis fortalezas, mis amenazas, en qué debo mejorar y qué debo corregir para enfrentarme a ese mundo cambiante que ya previamente he tratado de evaluar y de definir a partir del análisis de esos factores externos. Bien. Ahora bien, hablo yo un poco de lo que es el concepto o los principios de esa planeación, qué elementos son fundamentales para el ejercicio de la realización de la planeación. En primer lugar, la factibilidad. Busca que lo que se planee debe ser realizable, es decir, que realmente sea factible eso que yo he planeado se pueda alcanzar. Y la factibilidad está dada a partir de muchos puntos de vista. El punto de vista técnico, es decir, que realmente que esas actividades, esas funciones, esa ejecución de tareas realmente se pueda desarrollar. Que por allí yo no esté planeando un desarrollo de actividades, por ejemplo, con una maquinaria con la cual yo no cuento, o a la cual yo no puedo acceder, o que yo esté describiendo un proceso industrial que no se puede realizar. Entonces, en primer lugar, ese aspecto técnico es que realmente esas actividades que yo estoy planeando se puedan ejecutar. Hay un punto de vista de factibilidad, por ejemplo, financiero, y es que eso que yo estoy planeando, que estoy planificando, pues esté dentro del presupuesto que yo he establecido, o por lo menos esté dentro de un presupuesto que la organización pueda financiar. Un punto de vista legal, factibilidad legal, en el sentido de que esas actividades que yo vaya a ejecutar, eso que yo vaya a desarrollar, pues no esté en contra o no genere ninguna afectación de tipo legal a la organización. Generalmente dentro de los estados existe alguna normatividad que busca proteger a los consumidores o que busca proteger el medio ambiente ante la utilización de recursos y materia prima, o ante la afectación que pueda llegar a ejercer una materia prima de manera particular. Entonces yo tengo que validar que esas actividades, esa gestión que yo esté realizando no genere ninguna afectación medioambiental, por ejemplo, al estado en el cual estoy compitiendo. Objetividad y cuantificación. Busque cuando se realice un ejercicio de planeación, el mismo se base en datos reales resultados del proceso de la organización, en razonamientos precisos y exactos, es decir, que el ejercicio de planificación de la empresa se basa en la información que se produce internamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando yo voy a planificar cuánto voy a producir de un producto semanalmente, pues yo voy a medir previamente cuánto he podido elaborar, ¿no? Y planificar hacia futuro de acuerdo a esa capacidad que tengo, basándome en esos datos exactos, en esos datos reales que he conseguido a partir del ejercicio del diagnóstico interno de la empresa. Por ejemplo, si yo hago una medición durante 2 semanas de la capacidad productiva, y sé que el primer día produje 20 unidades, el segundo 19, el tercero 21, el cuarto 20, el quinto 21, y así de la misma manera la siguiente semana, pues a la hora de planificar a futuro cuál será la capacidad de producción de mi organización o de mi línea de trabajo, pues yo voy a establecer metas objetivos alrededor de las 20 unidades, ¿no? No voy a establecer metas objetivos por allá en las 60 unidades diarias, porque realmente eso no tiene sentido teniendo en cuenta la veracidad de la información actual que estoy recopilando, que he logrado recopilar en ejercicios anteriores. En tercer lugar, encontramos
La flexibilidad. El principio de flexibilidad busca que la elaboración del plan se realice estableciendo márgenes de holgura, es decir, que se permita un desfase entre las cantidades que yo había establecido, un margen de error superior e inferior, para no establecer o no hacer la planeación tan rígida que en dado caso que llegue a incumplirse, pues digamos de cierta manera llegue a desbaratar todo ese ejercicio constructivo que yo he realizado, ¿no? Yo debo establecer unos márgenes de holgura para saber que pues no todos los días puede presentarse resultados de la misma manera, de la misma forma. Igual, el análisis de esos resultados que se consigan debe realizarse de una manera amplia, teniendo en cuenta los resultados que se han desarrollado en un periodo de tiempo específico, analizando el contexto bajo el cual se presentaron esos resultados y de cierta manera validando el escenario, los escenarios bajo los cuales se ha hecho la medición de esos resultados. Un cuarto principio, que es el principio de unidad, busca que los planes específicos de las diferentes áreas de la empresa se integren en un plan general o un plan global, para que de cierta manera cumpla con lo que yo había dicho con anterioridad, asegurar que toda la organización, que cada uno de los apartados de la empresa, que cada una de las áreas de trabajo tengan la misma visión en general que tiene la compañía, porque de cierta manera si nosotros no articulamos esos diferentes planes, pues de cierta manera cada uno tendrá un fin individual, cada uno apuntará hacia un aspecto en particular, pero pues los demás elementos estarán quedando por allí de lado, no se estarán cumpliendo, no se estarán desarrollando. En este ejercicio es cuando se asocian comúnmente los planes estratégicos y los planes operativos. Los planes operativos son ese conjunto de planes individuales que se desarrollan o se realizan para cada área de trabajo, para cada grupo de individuos que cumplen una función en particular, pero que de cierta manera, al articularse con el plan estratégico general de la organización, alinean ese desarrollo de funciones, permitiendo que cada labor que se desarrolla dentro de la empresa apunte y aporte a ese plan estratégico que ha sido definido en la organización. En quinto lugar, del cambio de las estrategias. Este principio busca que la planeación genere un plan que permita que en un periodo de tiempo las estrategias que se definan para el desarrollo del plan puedan ajustarse, puedan cambiarse, puedan modificarse. Es decir, que yo pueda implementar las diferentes estrategias que previamente he ideado para que el futuro de la organización pueda cumplirse o pueda desarrollarse, de acuerdo a ese cambio en el contexto. Yo tengo que tener en cuenta que el escenario que yo he planeado para el futuro de la empresa posiblemente no se cumpla, y estamos viviendo actualmente uno de los mejores ejemplos. Yo creo que nadie en ninguna de las planeaciones estratégicas que se hizo a nivel mundial de las empresas se integró como un elemento a tener en cuenta una posible pandemia que se generara. Y de acuerdo a eso, pues la planeación que se realice en una empresa debe ser tan flexible que permita la generación de estrategias emergentes que permitan dar respuesta a cambios como este que se ha presentado, y la organización desarrollar funciones que le permitan continuar compitiendo dentro del mercado. Ahora bien, ya aterrizando un poco mejor lo que es el contexto de el concepto de planeación, vamos a hablar del concepto de estrategia. La estrategia, o la palabra estrategia, es usada en diferentes maneras a lo largo de la historia, también dependiendo del contexto en el cual se maneje. Tradicionalmente se utilizó en el terreno de las operaciones militares, ya que estuvo presente en las tácticas militares del planteamiento de Sun Tzu en su obra El arte de la guerra. En periodos recientes ya se ha ido integrando a lo que es el ejercicio administrativo, Es la manera en cómo nosotros afrontamos, cómo organizamos las actividades para afrontar ese entorno competitivo. Ya estamos hablando del concepto de estrategia desde el punto de vista administrativo u organizacional en un contexto más actual, en un contexto en el cual las organizaciones ya competían, veían a otras empresas como rivales, como empresas que estaban amenazando su posición, su imagen,
que le podrían quitar sus consumidores, sus clientes. Entonces empezamos a ver el contexto organizacional como una competencia, como una guerra, como un conflicto. Y allí surge el concepto de estrategia, en el sentido de cómo desarrollar estrategias para competir con otros actores que existen dentro del mercado. La estrategia dentro de la órbita empresarial es vista como una herramienta orientada a la búsqueda de ventaja competitiva. El concepto de estrategia sugiere la necesidad de adaptar los recursos del medio en el cual se desarrolla para generar ventajas competitivas. Esto se basa en la comprensión clara por parte de las empresas sobre sus principales características funcionales, la determinación de sus interrelaciones y la determinación de su capacidad de acción. De cierta manera, entonces, es ese conjunto de esfuerzos que se desarrollan dentro de la empresa para utilizar adecuadamente sus recursos creando ventajas competitivas. La ventaja competitiva es eso que yo puedo realizar, que puedo alcanzar, que puedo ejecutar, que mis competidores no lo pueden hacer de esa misma manera. Las ventajas competitivas son algo imitable, no son eternas, y de cierta manera es una necesidad que las empresas constantemente estén en búsqueda de crear o de generar precisamente esas ventajas competitivas. Dependiendo de la manera en cómo se cree, cómo se genere, pues sencillamente requerirá de una serie de análisis para determinar cuánto tiempo puede llegar a durar esa ventaja competitiva. Es decir, si una ventaja se ha dado a partir de grandes esfuerzos tecnológicos, de una ventaja particular de imagen propia de la organización, puede que tenga una durabilidad más extensa, pero cuando una ventaja competitiva se consigue a partir de una reducción de costos, una disminución en el precio final, pues será una ventaja que rápidamente puede llegar a ser igualable por parte de los competidores. Las ventajas competitivas son obviamente elementos que van a ser copiados por los demás actores del mercado, sencillamente porque identifican en esa ventaja como un elemento que puede ayudarles a captar una mayor participación del pastel, por decirlo de esa manera. Bueno, ahora, ¿qué es la planeación estratégica? El concepto de estrategia y de planeación se ligan en el concepto genérico de planeación estratégica, se articulan dependiendo uno del otro y permite generar el proceso por el cual los dirigentes ordenan y articulan los objetivos de una organización, sus acciones a llevar a cabo en un periodo de tiempo específico. Es decir, acá ya cuando estamos hablando de la planeación estratégica, entendemos que realizamos una planeación del trabajo interno de nuestra organización, de cómo ejecutar las actividades, definimos algunas acciones a realizar, pero ahora teniendo en cuenta la estrategia, pues validamos el entorno en el cual se desarrolla nuestra organización, validamos qué tipo de estrategias, qué tipo de acciones podemos llevar a cabo, y de esa manera pues afrontamos ese entorno competitivo en el cual nosotros estamos desarrollando nuestras acciones, ¿no? La planeación estratégica debe ser entendida como una herramienta que está de la mano de la dirección superior de la empresa. Esta herramienta permitirá obtener una ventaja real sobre sus competidores. No es un ejercicio simplemente por mostrar una visión y una misión empresarial y unos objetivos corporativos, ni es un ejercicio que sirva para reunirnos con los coordinadores o directores de área una vez al año o una vez cada 3 años por allá en Girardot o en algún punto específico de la empresa, sino realmente sirve es como herramienta que permite validar realmente cuál es el estado actual de la organización, realizar un diagnóstico a conciencia del estado de la empresa y a partir de realizar ese diagnóstico organizacional, pues entonces orientar los esfuerzos de esa empresa a competir de acuerdo a las condiciones que actualmente está presentando el mercado. Pasos para desarrollar o para realizar una planeación estratégica. En primer lugar, el horizonte.
debemos validar o responder a la pregunta ¿dónde queremos ir? ¿Qué rumbo quiere que tome la organización o qué rumbo quiere que tome nuestra empresa? ¿Hacia dónde vamos a llegar con el desarrollo de las actividades de nuestra organización? Segundo lugar, diagnóstico. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuál es la realidad de nuestra empresa? ¿Qué resultados estamos alcanzando? ¿Cómo estamos nosotros en ese perfil competitivo dentro del mercado? ¿Qué nos diferencia de los demás? ¿Qué características puntualmente ven los consumidores en nosotros? ¿Dónde estamos actualmente? Tercer lugar, direccionamiento. ¿Dónde queremos llegar? Al igual que en el contexto de horizonte, define el rumbo de la organización, pero en este caso en particular se define un rumbo que sea retador. Es decir, hacia qué empresa queremos asemejarnos, si existe una otra organización que tiene un mejor perfil competitivo que nosotros, o dónde queremos que la organización se sitúe, cómo queremos ser vistos, qué queremos demostrar nosotros dentro de ese mercado, cómo queremos que nos vean nuestros competidores. En cuarto lugar, proyección estratégica. ¿Cómo llegaremos? ¿Cómo vamos a desarrollar ese conjunto de actividades? ¿Qué meta nos vamos a fijar periódicamente para ir evaluando? ¿Qué estrategias debemos implementar? ¿Qué esfuerzos debemos sumar? ¿Qué tipo de recursos debemos asignar para poder alcanzar esa meta que nos hemos fijado? ¿Qué tipo de elementos debemos y qué tipo de esfuerzos debemos doblar para poder llegar a ese punto al cual queremos llegar? En quinto lugar, evaluación y monitoreo estratégico que permite validar cómo estamos llegando. La idea es responder a esa pregunta y precisamente a partir de esos indicadores que previamente nosotros hemos definido una periodicidad, como de igual manera hemos definido una evaluación periódica de nuestro ejercicio, pues podremos entonces darnos cuenta si vamos por el camino correcto, si estamos cometiendo errores, si nos estamos desfasando, qué tipo de elementos no estamos cumpliendo, pero la idea entonces es que podamos identificar puntualmente si vamos por el camino correcto o necesitamos implementar algún tipo de estrategia como que les mencioné en un principio, ¿no? Sobre la flexibilidad de la planeación. De cierta manera diseñar algún tipo de estrategia emergente que me permita a mí dar respuesta a esos cambios o a esas mutaciones que se le presenten a mi organización. Ahora vamos a hablar sobre el análisis estratégico, porque hace un momento yo les hablé que dentro de ese ejercicio analizábamos factores tanto internos como externos, pero no ahondé mucho más sobre los mismos. En la siguiente sesión sincrónica creo que posiblemente hablemos un poco más sobre las diferentes metodologías que se utilizan tradicionalmente para desarrollar estos ejercicios, pero el día de hoy vamos a hablarlos o vamos a verlos desde un punto de vista muy conceptual. El análisis estratégico surge como la agrupación de diferentes metodologías que existen para analizar los factores que generan impacto en la organización, tanto a nivel interno como externo. Las metodologías descritas en este apartado no son las únicas que existen, como se los dije, pero posiblemente sí son las que se utilizan reiteradamente por parte de las organizaciones. A la hora de realizar el análisis estratégico, tanto de elementos internos como elementos externos, existe una gran cantidad de metodologías, existe una gran cantidad de teorías que se han creado para precisamente tratar de identificar de manera mucho más minuciosa, de manera que genere mucho más elementos constructivos y produzca mayor información que yo pueda aprovechar, ¿no? Pero pues acá, como lo he dicho, mencionaremos las metodologías que posiblemente se utilizan más dentro del contexto de nuestras empresas o que han tenido mayor reconocimiento y mayor éxito dentro de la administración de empresas a nivel general. Entonces, en primer lugar, dentro de los factores internos, una organización puede identificar sus debilidades, sus fortalezas, puede realizar un diagnóstico actual de su funcionamiento, en qué se está destacando, qué elementos está fallando, cómo puede aprovechar
sus fortalezas para diferenciarse tal vez de otros competidores, cómo voy a desarrollar yo estrategias para eso que estoy realizando bien, pues de cierta manera regularlo, implementarlo, definirlo de manera periódica, y aquellos elementos en los cuales estoy fallando, aquellas debilidades que tengo, que he identificado, pues qué tipo de acciones voy a implementar para corregir esos inconvenientes que tengo actualmente. De cierta manera desarrollar estrategias que me permitan corregir esas debilidades, corregir esos errores. Bien. Dentro de este tipo de herramientas, la más conocida es el análisis DOFA, ¿no? Que ya tiene una perspectiva muy hacia lo externo a partir de identificar elementos asociados al externo, perdón, pero pues a partir de ese análisis interno de nuestras debilidades y fortalezas nos permite crear diferentes tipos de estrategias con el objetivo de ir ya realizando una planeación hacia esos factores del entorno para definir de cierta manera las acciones a tomar a futuro por parte de la organización. Por otro lado encontramos los factores externos. De cara a realizar un análisis de los factores externos que tienen impacto sobre el desarrollo normal de las organizaciones, es importante identificar cuáles factores tienen un impacto sobre el cotidiano desarrollo de funciones dentro de la empresa. Y es que hay cambios en el entorno de la organización que modifican el día a día del desarrollo de sus funciones, ¿no? De cierta manera nosotros no identificamos que esos factores que están allí en el entorno de la empresa pues tengan alguna implicación, tengan alguna acción, tengan algún quehacer dentro de la organización, pero sí es importante entender cómo esos factores no están directamente ligados a la estructura organizacional, pero sí definen el normal funcionamiento de una empresa. Por ejemplo, los cambios políticos son elementos que no están ligados directamente al quehacer de la empresa, pero algún tipo de cambio político sí puede llegar a repercutir en el desarrollo de funciones que tiene una organización. Por ejemplo, si yo tengo un gran porcentaje de clientes en un país extranjero, imaginémonos por ejemplo Panamá, y resulta que rompen relaciones diplomáticas los estados de Colombia y Panamá, pues eso puede llegar a afectar esa gran participación que yo tengo dentro de ese mercado, ¿no? Ese gran porcentaje de clientes que yo tengo allí. Más aún si cierran fronteras y no hay posibilidades de comercio entre ese país y el nuestro, ¿no? Cambios sociales, si la perspectiva que tiene la sociedad respecto al producto que yo ofrezco tiene algún impacto, alguna mutación, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo refrescos y resulta que en público, en términos generales, empieza a ver los refrescos como un elemento que afecta la salud, ¿no? Que tiene algún tipo de incidencia sobre la salud. Entonces, pues obviamente ese tipo de mutación en la sociedad repercute en las actividades que yo voy a desarrollar y repercute obviamente en la percepción que tienen de mis productos, ¿no? Así, de la igual manera hay otro tipo de cambios como los ecológicos, los económicos, los sociales, los tecnológicos, que van a definir el normal comportamiento, el normal desarrollo de las funciones o de las actividades de una organización. De tipo tecnológico, imaginémonos que existe una nueva tecnología, una nueva máquina para desarrollar los productos que yo hago, y esa máquina permite desarrollar los productos más rápido, más económico. Entonces, ese cambio tecnológico, pues puede que yo no lo tenga en mi empresa, pero por ejemplo, si yo tengo dos opciones, comprar esa máquina, hacer una gran inversión y ver cómo eso me resultaría a mí en la oferta de mis productos, o analizar, por ejemplo, que si esa máquina la llegase a comprar algún competidor de mi empresa, pues qué resultados obtendría, ¿no? O qué afectación podría llegar a generarme a mi organización. Otro tipo de factores, por ejemplo, los económicos. Si hay alguna variación, por ejemplo, en la tasa de cambio del peso, por ejemplo, frente al dólar, y yo me dedico a importar productos, eso significa que ahora tendré que pagar más por cada producto que yo importe, ¿no? Tendré que pagar más pesos por cada dólar que valga ese producto que yo compro en el exterior.
Entonces una variación significativa en el precio del dólar inclusive puede llegar a bloquear mis actividades económicas, puede llegar hasta incluso quebrarme, ¿no? Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a las temáticas a trabajar en nuestro módulo número 1, que como ustedes lo saben, habla sobre la planeación estratégica. Les recuerdo que si tienen algún tipo de inquietud, duda, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí atento a resolver todas sus dudas, sus inquietudes. Creo que hasta la fecha ningún estudioso de este curso me ha realizado alguna consulta, alguna pregunta, pero pues si lo han hecho, si no recuerdo mal, si alguien lo ha hecho, pues habrá que yo respondo en la mayor brevedad posible que me lo permite mi dinámica laboral. Les agradezco a todos por su atención, su participación. Les recuerdo que ante cualquier duda, cualquier inquietud, pues me escriban. Y les deseo un resto de jueves, feliz noche y un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias y hasta pronto.